bien. Sí, salud. Elena, Sí, Elena muy también. buenas noches, Ricardo. Un gusto estar Hola, presente. Federico. Hola, Federico. Sí, hola, Mi, hola, un gusto. mi consuegro, mejor dicho, nuestros hijos se conocieron haciendo las misiones diocesanas. Así que este es Bien. una fruto de las misiones diocesanas. Y está muy bien, dice. Correcto, correcto, correcto. Muy buena Una gente, ahí gracia de Dios. la gente del sur de la diócesis. Ajá. Ujú. Qué Así lindo. que, bueno, Maxi, cuando quieras, Bueno, dejamos voy entrar a otros, los que sean, y conversamos un ratito en este encuentro familiar. bien, voy diciendo esto. Bueno, primero por las dudas, creo que todos me conocen. Bueno, no sé si algunos no me conocen. Soy el padre Maxi de la parroquia aquí de Ensenada del Valle y Lourdes de Cruz del Eje. Y bueno, vamos a compartir ahí, como decía con Ricardo, este momento. Les pedimos que si apagar los micrófonos para poder escuchar mejor y las cámaras, si como quieran, si quieren por mejor internet la pueden apagar para que escuchar mejor o no, pero sí los micrófonos para evitar a Maxi. veces el ruido que no se escuche bien la exposición, la charla. Y después sí va a haber el momento donde puedan ir haciendo alguna pregunta o por chat o después prender el micrófono y hacer un diálogo al final. Eh, Así que bueno, eso, como introducción. Y también, bueno, presentarlo a Ricardo, que creo que la mayoría lo conoce, aquí nacido en Cruz del Eje, es alumno de la escuela normal. Voy a decir primero esto, miembro de la parroquia en Ciudad del Valle, del coro, guitarrista, bueno, abogado, notario, también doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, profesor titular de Derecho y Trabajo en la Seguridad Social, también profesor titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Blas Pascal, profesor de posgrado en la Universidad Local y Nacional y Extranjeras, ex vocal de la Cámara Civil y Comercial del Trabajo y Familia y varias cosas más. Así que bueno, primero yo quería decirle esto, también agradecerle que él se ofreció a hacer esta charla, este compartir, que nos viene bien a todos y nos va enriqueciendo. Y como también decías antes, ¿por qué no seguir profundizando esta misma o sumando alguna cosita más que a todos nos ayuda? Así que bueno, gracias Ricardo y ahí estamos con vos. Bueno, gracias Maxi y a todos los que nos acompañan en esta reunión familiar que no pretende ser una clase, sino el inicio de un conversatorio propio de cristianos que se interesan por esta temática dentro de la Iglesia Católica. Y yo quería poner en resalto básicamente tres cosas en esta pequeña conversación de apenas unos minutos, porque necesitaríamos mucho más para hablar del trabajo en el pensamiento de la Iglesia Católica, en el pensamiento social de la Iglesia. Digo tres cosas. Una, definir o precisar trabajo y pensamiento social de la Iglesia. Segundo, dejar en claro tres o cuatro ideas maestras del pensamiento magisterial de la Iglesia y finalmente dejar tres ideas también del pensamiento actual del Papa Francisco, que no tiene documentos sociales escritos, pero en sus documentos o en su enseñanza hay algunas referencias a temas económicos sociales. Por ende, y eso después, si podemos hacer preguntas, podemos compartirlo, bueno, sin ningún problema. La temática es que como estamos aprendiendo, a lo mejor nos equivocamos en alguna cosa y como yo fui el que lo planteé porque tengo la cuenta del Zoom que puede extenderse, a veces no se puede hacer todo y debería compartir la pantalla, pero si yo tengo la pantalla compartida, no voy a ver quiénes son los que están para entrar o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por allí quizás valga la pena que yo hable siguiendo otra computadora que tengo para ver alguna idea en un PowerPoint que después se los puedo compartir sin ningún problema para que, bueno, así nos veamos un poco más la cara, ¿no? En este conversatorio. Y sin más preámbulo, vamos derecho al grano.
derecho al grano, ¿no? Porque cuando hablamos del trabajo en este tiempo, yo siempre hacemos una referencia etimológica, y trabajo viene del latín tripalium, que son 3 palos cruzados que servían para torturar a las personas o para llevar a los bueyes. Esto no tiene más de 1000 años, y la palabra trabajo en latín, esto es en la lengua romance o allá en latín medieval, porque en el derecho romano trabajo se decía labor y opus, que quiere decir trabajo, y labor quiere decir vacilar bajo un gran peso. Es decir, que todo esto, cuando habla de laboral, habla de fatiga, de dolor, de pesadez, de cosas realmente que no son demasiado felices. Y eso se proyecta en un montón de idiomas y tiene este contenido sumamente negativo, esta actividad humana pendiente de la transformación del mundo y de la naturaleza para obtener los bienes y servicios. Solamente va a ser el pensamiento judeo-cristiano quien le va a dar un contenido distinto a esta actividad humana, de transformación del mundo. Y este pensamiento judeo-cristiano se va a expresar en la Biblia, allá desde el Génesis en adelante, ¿no? Pero claro, desde el Génesis en adelante hasta el año 450, la edad antigua, el modo de trabajar era la esclavitud, porque los ciudadanos no trabajaban los esclavos. En la Edad Media trabajan los siervos, una situación un poco distinta de los esclavos, pero tampoco eran absolutamente libres. Y claro, cuando viene la Edad Moderna y la aparición del maquinismo, allá por el 1750, y después la Revolución Francesa, la Revolución Filosófica, tenemos un trabajador libre, absolutamente libre, desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista social, económico, cultural, dependiente, que ofrece sus brazos y su prole, por eso se llama proletario, que solamente tiene sus hijos, ante un burgués propietario de la máquina, del capital, que lo contrata si quiere y le paga lo que quiere, de manera que toda esa situación que se dio a partir de 1750, que se llama la Revolución Industrial, un modo de producir de manera distinta y que crea esta diferencia entre clases sociales de los trabajadores y los propietarios, se llama la cuestión social. A ese choque de capital y trabajo, la Iglesia respondió primero por parte de los obispos, por otros laicos que estaban preocupados, pero fundamentalmente a partir del pensamiento expresado por León XIII en la encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891, donde a partir de allí, durante 130 años, tenemos un sistema ordenado de pensamiento que se va haciendo a través del tiempo, que de algún modo tiene un sistema ordenado, pero que ha ido dándose según las realidades de los distintos tiempos en estos 100 años. Entonces, se dice doctrina social de la Iglesia, se dice enseñanza social de la Iglesia, pensamiento social de la Iglesia. Lo vamos a tomar como sinónimo porque, aunque en definitiva doctrina pone un acento en un aspecto más orgánico, enseñanza pone el acento en algo más dinámico, y pensamiento social de la Iglesia, lo habla ahora la universidad, así se lo dice, y lo dice también el Papa Francisco en este tiempo, de una manera más amplia, porque doctrina parece bastante estructurado y establecido y estático, y no es así. Entonces, ¿qué es? Es el conjunto de declaraciones oficiales del magisterio acerca de las relaciones sociales. No es el pensamiento de los laicos en general, sino del magisterio, y el magisterio lo expresa el Papa y los obispos, separados, siempre en comunión con el Papa, o reunidos en las conferencias episcopales latinoamericanas o argentinas en este caso. Y este magisterio tiene principios de reflexión, normas o criterios de juicio y directrices para la acción. No es una mera descripción de la realidad, no es una mera descripción, sino que tiene un contenido normativo, obligatorio para los católicos, pero también vale para todos los demás, porque obviamente se refiere a las relaciones económico-sociales en el mundo. Se dice que la doctrina social es el decálogo más el evangelio. Es decir, los 10 mandamientos
más el Evangelio aplicado a la cuestión social. Cuestión social que cambió, porque en 1891 era una cuestión absolutamente cerrada de Inglaterra y de Europa. Después se extendió al mundo, y ahora es una cuestión del mundo dividido entre un mundo rico y un mundo pobre. Antes se hablaba de 3 o 4 mundos, como habla Juan Pablo II en la solicitud del rey social. Entonces, quien expresa el magisterio es el Papa, fundamentalmente, y los obispos. Pero los laicos participan también aportándole a los pastores elementos como para que puedan formular desde la perspectiva evangélica su visión para conformar una cosmovisión, una visión general de la sociedad, mínima, importante, pero no definiendo los detalles políticos o económicos, sino mirando como Dios mira al hombre, porque a la iglesia le corresponde hablar sobre Dios, sobre la iglesia y sobre el hombre. Todo lo que al hombre le pasa le preocupa a la iglesia católica desde siempre. La fuente de este magisterio están en la ley natural, la revelación, la tradición de la iglesia, pero fundamentalmente están en la Sagrada Escritura, la enseñanza de los grandes padres de la iglesia y el mismo magisterio, ¿no? Pero, es decir, el objeto material es la realidad social, la familia, la empresa, el sindicato, el trabajo, las relaciones económicas y las relaciones internacionales, pero a la luz de la fe y de la tradición de la iglesia, en aras de enseñar, porque esa es la tarea fundamental, ¿no? La tarea de enseñar una visión simple, original, que incluso estaba planteada en el Génesis, vuelvo a decir desde el Génesis, pero con la aparición del Hijo de Dios que se hizo hombre, asumió todo lo que le pasa a los hombres, menos el pecado. Este magisterio nuestro, el magisterio social de la iglesia, es magisterio ordinario, no tiene verdades de fe que uno vaya a ser condenado por no afirmarla. Es magisterio ordinario. Entonces, tiene la ayuda del Espíritu Santo, tiene que de algún modo impide y dificulta el error, pero se llama el magisterio pastoral. No tiene el carácter de una verdad de fe como Jesucristo, que de algún modo lo contienen los documentos, como Jesucristo es el Hijo de Dios o como María es la Madre de Dios, como definieron algunos de los viejos concilios de la Iglesia. Hago una simple síntesis de los documentos y entro derechamente a la temática del trabajo. El primer documento, Rerum Novarum, León XIII, 1891, sobre la situación de los obreros. El segundo documento, a 40 años de la Rerum Novarum, fíjense ustedes, 40º año, 1931, un mundo que había cambiado. Después de la crisis del 29, teníamos ese documento del magisterio social de la iglesia. Tengo que admitir algunos, porque ves que todas las cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Ahí estaba. Entonces, pasado 40 años en un mundo cambiante, después tenemos el magisterio de Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial. No escribió nada Pío XII sobre los temas económicos, sociales, sino que tiene un radiomensaje, el llamado mensaje, la solemnidad de Pentecostés del año 1941, ese es sumamente importante, y algún otro radiomensaje. En esa época se hablaba por la radio, tiene importante enseñanza sobre muchas temáticas, pero Pío XII no escribió encíclicas sociales. Encíclicas son documentos que quiere decir en círculos, quiere decir un documento solemne, importante, que gira en una enseñanza sobre la temática económico-social. En el año 1961, a 70 años, ¿sí?, de la primera encíclica social, tenemos Mater et Magistra del Papa Juan XXIII. El mismo Papa Juan XXIII, en el año 1963, publicó la encíclica Pacem in Terris, sobre es un tratado de enseñanza política de la Iglesia Católica que debe ser conocido por todos los políticos. 1963. En el año 1965 está
el Vaticano II, el Concilio Ecuménico Vaticano II, con su documento Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Un mundo que había cambiado, un concilio, una reunión de todos los obispos del mundo precisamente para abrir las ventanas de la Iglesia y que entre el aire del mundo, y la Iglesia va a evangelizar un mundo distinto. En 1967, el Papa Pablo VI publicó la encíclica Populorum Progressio, que de algún modo complementa la enseñanza del Vaticano II. Merecería un desarrollo mucho más amplio. El mismo Papa Pablo VI, en 1971, a 80 años de la Rerum Novarum, publicó la 80ª Adveniens, donde ahí va a aparecer la temática ecológica, va a aparecer esta preocupación por el medio ambiente de manera ya sumamente clara en su momento. Más adelante hay varios documentos de Pablo VI, pero vamos a citar solamente los documentos sociales. Con la llegada de Juan Pablo II, en 1981, el 14 de septiembre, debió salir el 15 de mayo, pero recuerden que el Papa fue herido, ahí el 13 de mayo, en la Plaza de San Pedro, aparece la carta encíclica Laudem Exercens, sobre el trabajo humano a los 90 años de la Rerum Novarum. Este es el documento más amplio, más completo sobre la temática del trabajo, que todavía está vigente, hecho por un papa que era trabajador. Más adelante, en el año 1987, Juan Pablo II publica la Solicitudo Rei Socialis, a 20 años de la Populorum Progressio, sobre el tema del desarrollo humano, el desarrollo del hombre y de los pueblos, ¿no? Y más adelante también, Juan Pablo II, a los 100 años de la Rerum Novarum, publica la Centesimus Annus, documento realmente importante después de la caída del muro de Berlín. Citemos también el Catecismo de la Iglesia Católica, que también lo publicó Juan Pablo II, y fundamentalmente el Compendio de la Doctrina Social, que es del año 2004, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y cerremos nuestro recorrido por el ámbito papal con la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI del año 2009. Verdaderamente las encíclicas, los documentos papales son lo más importante, pero también hay otros, como los documentos latinoamericanos, de los cuales cito solamente dos sociales importantes, ¿no? Uno es precisamente la Conferencia de Medellín del año 1968, y otro es el documento de Puebla del año 1979, de tremenda referencia a América Latina, donde hay mucha temática social para sacarle el jugo. Bueno, y del magisterio argentino, solamente dos cito, hay muchos más, pero cito dos. La Declaración de San Miguel de 1969 y el documento Iglesia y Comunidad Nacional del año 1981, que sirvió de cauce para que pudiera abrirse el régimen democrático en la Argentina. Es una síntesis del pensamiento social de la Iglesia sobre las temáticas sociales. Bien, con ese planteo así de simple y así de complejo, veamos algunas ideas respecto del trabajo humano, ¿no? La primera idea es que para el magisterio de la Iglesia, como para la Ley de Contrato de Trabajo argentina, artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, el trabajo es una actividad humana, lo que pasa es que en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo es el trabajo dependiente. Hay trabajo también independiente, y el trabajo independiente también es valioso. El trabajo autónomo, no solamente el trabajo que se hace a favor de otro que lo dirige y que lo remunera. Todo trabajo humano es importante porque es un trabajo co-creador desde la perspectiva cristiana. Y hoy escuchaba o leía a unos profesores que hablaban del Génesis, pero en realidad hay que decir que el mismo Génesis, me estoy adelantando a lo que dice Juan Pablo II al final de su encíclica,
Dios crea al hombre y mujer, a Adán y Eva, y los pone en el jardín del Edén, los pone para que lo cuiden y para que lo labren, de manera tal que Adán y Eva no tenían que estar ahí comiendo la fruta que estaba ya dada, sino que tenían que trabajar, Claro, no tenían la pesadez, la fatiga, todo este elemento negativo que viene como consecuencia del pecado original. Porque Adán y Eva reciben ya un mensaje, un doble mensaje. Creced y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. De manera que el hombre, el primitivo hombre, estaba puesto ahí en el jardín del Edén para completar la obra creadora de Dios. Pero además, el Génesis toma la creación como si Dios trabajara, y trabajó durante 6 días y el séptimo descansó. Por eso que para los judíos, ya la civilización judío-cristiana, el Shabbat es el día del descanso, que para nosotros es el domingo, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, y domingo quiere decir día del Señor. Es día del Señor, no solamente para jugar al fútbol y comer asado, sino también fundamentalmente para encontrarse con Dios, encontrarse con los hermanos, con la familia. Por eso que el trabajo es importante para el hombre desde el momento mismo de la creación, y que el aspecto negativo que va a venir como consecuencia del pecado original no es en realidad una condena al trabajo. Claro, hay una doble condena. Darás a luz con dolor y ganarás el pan con el sudor de la frente, pero lo que está condenado en realidad es el tremendo esfuerzo que el hombre tiene que hacer para roturar la tierra, porque la tierra se resiste a ser dominada como consecuencia de este pecado original. Y estos elementos que ya estaban allá en el Génesis, también van a recibir en el mismo Génesis el mensaje del protoevangelio, que evidentemente va a venir un Salvador que va a restablecer aquellas cosas que estaban originalmente y que fueron rotas por el pecado original. Por eso que el trabajo del hombre debe ser entendido como una relación con Dios, con la naturaleza y con los demás hombres. Juan Pablo II define al hombre como un ser que trabaja, un ser que trabaja. Y Dios crea al hombre trabajando y descansando. Y el hombre tiene que trabajar y descansar como Dios así lo hace, ¿no? Y el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para cuidar y para labrar. Cuidado, y ahí viene el tema del medio ambiente, el medio ambiente. Y ya desde un primer momento también Caín y Abel, cuando Dios encuentra a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y es eso, sí, sos el guardián de tu hermano. Entonces el trabajo, esta actividad ejecutiva o directiva de transformar la naturaleza, evidentemente tiene una dimensión económica en cuanto a producción y distribución de bienes, pero también tiene una dimensión política, porque hay conflictos históricos entre el capital y el trabajo, y también tiene una dimensión espiritual, porque hay una visión del trabajo desde la perspectiva de Dios. Dios ve al hombre que trabaja y tiene básicamente 3 ideas. El trabajo es co-creador, el trabajo es co-redentor, y Jesucristo es el modelo del hombre trabajador, ¿no? Bueno, entonces, en la primera parte hay una distinción que vale la pena decir. Ahí está, el trabajo objetivo y subjetivo. Esto es original de Juan Pablo II en el Magisterio, aunque hay algunos autores que lo habían planteado, entre ellos mi maestro don Antonio Vázquez Viala. El trabajo objetivo y el trabajo subjetivo. ¿Qué es el trabajo objetivo? El trabajo objetivo es la técnica, es decir, los elementos con los cuales el hombre trabaja. Y en eso hay una diferencia entre los que trabajan con los elementos más simples y elementales de los más sutiles y ahora absolutamente evolucionado en este tiempo. Pero en el fondo el hombre se vale de elementos para trabajar. Y la técnica es una adversaria o también es una ayuda para el hombre. Pero indudablemente que así tiene que ser. También hay que tener en cuenta que el hombre está, el trabajo tiene que estar en función del hombre y no el hombre en función de trabajo, ¿no?
Y el otro es el significado subjetivo del trabajo. ¿Cuál es el significado subjetivo? Es el hombre mismo. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de persona humana, hablo de antropos, como decían en griego, la mujer y el varón. Por eso, ¿qué es más importante, la técnica o la persona? Y es más importante la persona que trabaja, porque la persona es digna. Y dignidad quiere decir el valor que tiene por el solo hecho de ser persona. Claro, nosotros le agregamos un elemento más, creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por Jesucristo y con un destino trascendente. Eso es la dignidad, algo que el hombre tiene por el solo hecho de serlo, con el añadido, que nosotros le ponemos el aspecto teológico, y por supuesto que absolutamente elevado a una condición que por sí solo no tendría, porque eso lo definió el Hijo del Hombre que nos redimió. Entonces, esta distinción entre trabajo objetivo y trabajo subjetivo. Por el trabajo objetivo somos diferentes, pero en el trabajo subjetivo somos todos iguales. Aún los que hacen los trabajos de menor calificación de los que hacen mayor calificación, porque somos iguales en dignidad, en el valor que tenemos por el solo hecho de ser personas humanas, ¿no? Ser personas humanas. Entonces, hay algunos derechos que ya estaban contenidos en los primeros documentos de la Iglesia. Por ejemplo, ser considerados personas y no como esclavos. Cosa de los patrones. Ya estaban en la Rerum Novarum. El derecho a la justicia en las relaciones laborales, al salario justo, la remuneración del trabajo. Esto estaba ya en Rerum Novarum, después recibe una mayor clarificación en los documentos posteriores y Juan Pablo II lo lleva a un nivel superlativo, porque dice que la justicia del sistema económico está dado precisamente por la justicia de la remuneración. La limitación de la jornada. Estamos hablando de 1891, no era tan claro. En la época de los egipcios se trabajaba del lunes a lunes. Solamente el pensamiento judeo-cristiano va a limitar la jornada. Esto después está asumido. Después, en el caso nuestro es el domingo, los musulmanes son los viernes, los judíos son el sábado, y el día para los judíos empezaba a las 5 de la tarde con la aparición de la primera estrella. Por eso que el domingo empieza a las 5 de la tarde del sábado. Por eso que la misa de los domingos a la tarde el sábado a la tarde vale para el domingo, porque en definitiva para los judíos con el modo de computar ya era el día siguiente. Jesucristo resucitó al tercer día, resucitó el domingo. Digo esto, la jornada laboral máxima ya se hablaba en 1891. El descanso mínimo, esto que estamos hablando, lo decía Rerum Novarum en una época que no estaba reconocido. Este derecho que yo cultivo hace 30 años, que es el derecho del trabajo, no existía antes de 1890. Es un derecho que viene a poner el pensamiento de la Iglesia, el acento, y después se va desarrollando con el transcurso del siglo XX. El tratamiento diferenciado en cuanto a la edad y el sexo, el derecho de formar asociaciones, estuvo negado, era un delito para la Revolución Francesa, para los ingleses de fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, en un primer momento, era un delito constituir sindicatos, hacer huelga, defenderse los trabajadores. Después fue tolerado y hoy es un derecho fundamental, y León XIII lo reconoce en el año 1891, cuando evidentemente no estaba reconocido. Después va a ser reconocido por la OIT en el año 1919 en adelante, pero fíjense ustedes aquellos derechos que ya estaban de alguna manera puestos en el pensamiento social de la Iglesia. Este tema de la justicia social que se habló después, eso es un invento del pensamiento social de la Iglesia del año 1931 del el Papa Pío XI. En realidad era de los católicos franceses de 1829, donde venían hablando de esto de la mejor distribución de la riqueza, de superar el concepto clásico de la justicia para atender al pobre, al desamparado. Y esto no es nada más que lo que pasaba en Israel, donde las viudas
los pobres, los huérfanos, tenían que ser protegidos. Evidentemente que algunos elementos de esto ya estaban en el Génesis y en la enseñanza de los profetas del viejo Israel. Por supuesto que la perspectiva cristiana va a llevar a otros niveles aquello que estaba en germen en aquel pensamiento del Génesis. Otra cosa, la dimensión política del trabajo, y es la relación entre capital y trabajo. ¿Qué es el capital? Y el capital son cosas, son elementos que sirven para producir otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que debe prevalecer entre capital y trabajo? Y el Papa Juan Pablo II, esto viene desde Rerum Novarum, pero Juan Pablo II lo va a decir claramente, debe prevalecer el trabajo, porque el trabajo es la persona. En realidad, no existe el trabajo. El trabajo no existe. Existen personas en condición de trabajo. Personas que ejercen esta actividad directiva o ejecutiva para transformar la naturaleza, para poner bienes y servicios para que permitan la vida de las personas. El capital, dice el Papa, el argumento personalista. El capital está por debajo del trabajo desde el punto de vista en cuanto a la estructura, porque el trabajo es una cosa, y las cosas no pueden estar por encima de las personas que son dignas. La prioridad del trabajo sobre el capital. Y por supuesto que aquel conflicto de los bloques, donde parecía que el bloque capitalista que ponía el acento en el capital y el bloque comunista que ponía el acento en el trabajo, el Papa dice, no, esto tiene que ser absolutamente superado, porque el capital es necesario. Sin capital no se puede trabajar, pero hay que ponerlo en un justo orden en cuanto al equilibrio de las cosas y donde hay uno que es superior a otro. En cuanto al trabajo y propiedad, el trabajo sirve para adquirir la propiedad porque uno necesita la propiedad. El derecho de propiedad es un derecho natural de las personas de tener algo como propio. Pero cuidado, el derecho de propiedad, y esto hay que decirlo claramente, en el pensamiento de la Iglesia Católica, no es el primer derecho. El primer derecho es el destino común de los bienes. Es decir, Dios ha creado la tierra y todo cuanto contiene para todos. No quiere decir que sean de todo, sino que cada uno tiene que tener algo como propio de eso que Dios ha creado. De manera tal que, pero la propiedad es un derecho natural que tiene que tener una función social. Hace falta tener propiedad, pero no hace falta tener tanta, quizás para cumplir esta posibilidad de que todos accedan a tener algo que Dios ha dado para todos y que hay mucha gente que no tiene nada, ¿no? Más, se trata de que el hombre sienta que trabaja en una cosa propia. Y ahí va a venir el concepto de empresa. Yo no tengo tiempo en este momento de desarrollarlo en plenitud, pero verdaderamente esto da para un montón de cosas para decir qué es el concepto de empresa, que en el fondo es una reunión de personas que tienen distintas funciones, pero no se puede ser dueño de las personas, porque todos colaboran en una obra común, a veces con intereses contrapuestos, hay que reconocerlo, pero indudablemente que el planteo de la visión de la empresa de la Iglesia es una visión superadora del concepto comunista o del concepto capitalista. El trabajo es un derecho y es un deber. Y es un derecho porque es un deber. El hombre debe trabajar. Hay algunas constituciones que dicen eso. Es más, en la época de los gauchos, los que no trabajaban, no tenían la boleta de conchavo, lo llevaban a la lucha contra los indios. Bueno, acá no nos van a meter presos en principio por no trabajar, pero es un deber moral. Todos tienen que trabajar porque tienen que contribuir con la obra creadora de Dios, pero precisamente si es un deber trabajar, es un derecho que tenga. En algún lugar tienen que trabajar. Esto da para decir el derecho al trabajo, que es distinto que el derecho de trabajar. Es un derecho humano fundamental. Y ahí va a venir otra cosa, el derecho al empleo y el problema del desempleo, que Juan Pablo II va a hacer un aporte sumamente original, donde habla del empleador directo y el empleador indirecto. El empleador directo es el que contrata con el trabajador, el que da la orden, el que lo retribuye, el que le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar, dónde tiene que trabajar.
Pero el empleador indirecto es la sociedad, los convenios colectivos de trabajo. Hay otras cosas que condicionan al empleador directo. Fíjense lo que pasa ahora, en estos tiempos de pandemia. El empleador directo no puede abrir su negocio porque se lo tienen prohibido. Está prohibido o sea complicado, no se puede pagar el alquiler, no se puede pagar a los empleados. De manera que el Papa dice hay una doble responsabilidad, el empleador directo y el empleador indirecto también, de asegurar el derecho al empleo. Bueno, ya me refería al tema de justo salario, donde hay que decir también que la doctrina de la Iglesia ha dicho, primero hay que atender a la persona humana, cuando se define cuál es el salario. En ese sentido somos todos iguales. Pero después se empieza a decir el aporte de cada uno, a la consecución de la obra común, después las posibilidades de la empresa y las posibilidades del país. Son 4 grandes ideas, pero primero está la persona humana. No es exactamente lo que yo quiera pagar, sino aquello que me permita vivir de una manera digna. Bueno, transitando grandes problemas de la temática laboral, vamos a otra cosa que en el 1891 era prohibido, o al menos tolerado, pero no considerado derecho fundamental, como es el tema de los sindicatos. En aquel momento no se lo admitía. Bueno, Rerum Novarum dijo que las personas tenían el derecho de constituir sindicatos. Juan Pablo II, ahora en la obra En Excelsen, va a hablar concretamente de los sindicatos y va a hablar de las posibles desviaciones de los sindicatos, donde verdaderamente los sindicatos a veces no hacen la función que es la defensa de los derechos de los trabajadores en el contrato de trabajo. Y Juan Pablo II llama la atención, dice, el sindicato tiene que defender a todos. Una de las desviaciones de los sindicatos son las desviaciones políticas, porque los trabajadores pueden tener distintas ideologías políticas, pero son todos trabajadores miembros del sindicato. Y uno de los grandes temas que Juan Pablo II plantea es precisamente el reconocimiento del derecho de huelga. Este tema de la suspensión colectiva y concertada de la prestación laboral, que es en el fondo el modo de defenderse de los trabajadores causando un daño. La huelga es una causa de justificación de causar daño al empleador, para torcer su voluntad, porque los trabajadores lo único que pueden hacer es abstenerse de su fuerza de trabajo. Juan Pablo II dice se refiere cuando una huelga tiene que ser legítima. No cualquier huelga es legítima desde el punto de vista moral. Y ahí hay un desarrollo incluso del magisterio argentino de las condiciones para que una huelga sea verdaderamente legítima. Obviamente no puede ser una huelga violenta, no puede afectar a las personas ni a las cosas, y tiene que ser la última ratio, dice el Papa, la última razón, el último medio, que siempre y cuando hayan transcurrido los otros medios alternativos de soluciones de conflicto. Fíjense ustedes que Juan Pablo II de alguna manera motorizó indirectamente las huelgas en Polonia cuando el régimen comunista implosionó allá por 1989-90. El 9 de noviembre del 89 cayó el muro de Berlín y lo empujaron. Y uno de los que ayudó a que se cayera era Juan Pablo II. Esto también hay que reconocerlo. Ahí tengo otra que estoy dejando de entrar un poco tarde, pero la dejamos entrar lo mismo. Y bienvenida que sea Rosa en este conversatorio, que es una primera ocasión que lo hacemos. Sigo, y no me queda mucho para decir en esta primera oportunidad. La última dimensión, hablamos de dimensión económica, dimensión política y dimensión espiritual del trabajo, que de algún modo lo anticipé. Esto es muy original en Juan Pablo II, que un documento destinado a relaciones económico-sociales tenga una dimensión espiritual. Y Juan Pablo II lo dice claramente, el trabajo es co-creador, el hombre completa la obra creadora de Dios.
Esto que hay que respetar, hay que recordárselo todas las mañanas cuando nos levantamos o a la hora que nos levantamos, cuando vamos a trabajar, tenemos que completar la obra creadora de Dios porque es un mandato divino. Trabajar y trabajar bien. Trabajar y trabajar bien. Por ahí dice algún santo, a Dios no le gustan las chapuzas, ¿no? Y lo atamos con alambre. Lo hacemos y lo hacemos bien. Co-crear. Es decir, el hombre no es creador, no es Dios. En el fondo es coautor, toma elementos de la naturaleza, pero de algún modo Dios nos dio a nosotros que terminemos su obra creadora. Segunda idea, Cristo, modelo de hombre trabajador. Cristo trabajó con sus manos, fue un trabajador manual. Un trabajador manual fue el hijo del carpintero, el hijo del carpintero. Y las referencias que hay en el Evangelio a los trabajadores son muchísimas. El sembrador, por ejemplo, que me estoy acordando en este tiempo, que salió a sembrar. Bueno, los pescadores. San Pablo hacía carpas. San Pablo trabajaba con sus propias manos. Y San Pablo decía que el que no quiere trabajar, que no coma. Fíjense la experiencia, aquel planteo de estos fundadores, en definitiva, de la iglesia. El que no quiera trabajar, que no coma. San Pedro y los otros apóstoles eran pescadores y después se convirtieron en pescadores de hombres. Cristo, modelo de hombre trabajador. Y finalmente, el trabajo es corredentor, dice Juan Pablo II, porque nosotros no vamos a ser crucificados como Jesucristo, pero el trabajo no ha perdido el aspecto creativo y positivo, pero sí tiene también la carga del pecado original. Nos cuesta. Es nuestra cruz que tenemos que llevar, que tenemos que asumir como Cristo, sabiendo que en definitiva nos redime, porque ya estamos redimidos por aquel, tenemos que aplicarnos la redención obrada por Jesucristo en un destino sumamente trascendente. Esto lo vamos a pasar como una cruz, pero en aras de la resurrección que Cristo obró en él, que anticipó en María, su madre, y que nos ha prometido a todos nosotros. Es decir, que el trabajo corredime. Tenemos que sufrir, pero con un sufrimiento, si se quiere, esperanzado en una redención futura que seguramente vamos a tener. Esta es nuestra cruz, esta es nuestra esperanza. La cruz es nuestra esperanza. Yo creo que esto vale en estos tiempos tan difíciles del trabajo, valen estas reflexiones, porque están válidas, podemos cambiar los tiempos, pero mientras el hombre sea hombre en esta tierra, va a tener que trabajar de distintas maneras, lo hará con otros elementos, pero siempre va a haber hombres, los hombres necesitarán trabajar. Pero bueno, ahí viene la enseñanza de nuestro Papa Francisco, el Papa actual, donde yo quería dejar al menos 3 ideas. Francisco no ha expuesto doctrina social de la iglesia, dijo que siente con el compendio, pero al menos tomo 3 ideas que desarrolla en distintos momentos sobre esta temática. Y esto vale para este tiempo. Primero, la encíclica Laudato Si. Esta encíclica sobre el cuidado de la casa común del año 2015. Y este es el tema. Es decir, fíjense ustedes, la revolución industrial desde 1750 hasta ahora, en 250 años, ha afectado al mundo, porque la producción y sobre todo los combustibles fósiles han afectado la ecología del mundo. Juan Pablo II ya había hablado en 1981 que hay que tener una ecología humana. Cuidamos a los animales, pero primero hay que cuidar al hombre, que es más importante que los animales, o que el hombre se inserta en esa ecología, en ese mundo que Dios ha creado. Por eso que el hombre tiene que cuidar y labrar el jardín del Edén como instrumento de Dios y tiene que trabajar cuidando la casa común. Esta es la idea fundamental de Francisco, ¿no? Nuestros trabajos de acá en adelante tienen que respetar la ecología. ¿Por qué? Y porque Dios nos ha creado en este mundo en una relación con Él, con la naturaleza y con los hombres. Primera gran idea para un futuro trabajo post-pandemia. Segunda idea del Papa Francisco.
el trabajo no registrado. Esto lo expuso en una misa en Santa Marta, ¿no? El tema del trabajo en negro. El Papa Francisco dice, el trabajo en negro impide a las personas tener una vida digna. No tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios para el futuro. Entonces, el que no está registrado es un no persona, un no trabajador, cuando en realidad lo es. Y evidentemente el Papa dice, no se puede ir a misa y dar un aporte sabiendo que se tiene trabajadores en negro, que no se le pague el salario justo, que no se pagan las contribuciones para la jubilación. Esto dice el Papa en una enseñanza absolutamente clara. Esto es un serio pecado que clama al cielo cuando se deja a las personas en Pampa y la Vía y se les impide el presente y se impide el futuro. Y se les impide el futuro digno como personas que realmente son. Por eso que aquella referencia del Papa es sumamente importante. Y la otra idea, en este anticipo de una profundización futura que podemos hacer, es más actual, es ahora del 12 de abril del año 2020, la carta del Papa Francisco a los movimientos populares, donde precisamente esta es una temática que también no hay que dejar de lado, ¿no? La temática de la economía informal, la gente que vive en trabajos precarios, que trabaja de manera informal fuera del sistema, pero que también son personas humanas que de algún modo tienen que contribuir con la obra creadora de Dios y que hay que tratar de incorporarlos a la economía formal. El Papa Francisco, esto lo dice también la OIT, no es un elemento que hay que atender y que son trabajadores de la economía informal. El Papa Francisco hace un planteo de la posibilidad de un salario universal, una renta universal, es decir, una suma que permita a todo el mundo, por el solo hecho de ser personas y de vivir en este mundo, que puedan tener una suma que le permita subvenir sus propias necesidades. En algunas partes ha sido real. Ahora en España han puesto una norma que está vigente desde ahora este mes de junio, la renta universal, salario universal, hay una cantidad de cosas, como para decir, bueno, se produce de tal manera que en algunos casos es posible que la sociedad en general le pueda pagar una suma. Ojo, eso no quiere decir que no tengan que trabajar, porque vuelvo a decir que trabajar es un deber moral, y un deber jurídico en algunas circunstancias, pero deber moral lo tenemos y lo tenemos todo. Una renta universal que nos permita al menos subvenir las necesidades básicas, tener tierra, techo y trabajo, porque Dios ha creado la tierra para todos y no para algunos solamente. Entonces, mi reflexión final, y dejando el margen para que podamos hacer algunas preguntas sobre este tema, sobre esta temática. Hoy, la enseñanza de la Iglesia sobre la temática del trabajo nos tiene que iluminar en este tiempo de confusión. Nos tiene que dar esas grandes líneas. El trabajo tiene sentido. No es una condena que estamos sufriendo por el pecado original, sino que tenemos que rescatar aquel principio original de contribuir a la obra creadora de Dios. Pero además, Dios nos ha creado para vivir en felicidad. La felicidad que se alcanza absolutamente en el cielo, pero en la tierra, para tener una vida digna. Y digna viene de aquello que tiene que ver con dignidad. Lo dice la propia Constitución de la Nación Argentina. Condiciones dignas de trabajo. Aquellas que permitan al hombre tener un desarrollo individual, familiar, social, un crecimiento en todo sentido. Vestido, comida, educación, esparcimiento, crear o desarrollar estas relaciones sociales necesarias, porque el hombre es un ser social por naturaleza, pero con un sentido. El pensamiento magisterial de la Iglesia entonces abre grandes líneas. Eso nos toca ya no a los sacerdotes, no a los obispos, sino que nos toca a los laicos. La aplicación concreta en la vida económico, política, social, gremial, esa ya es una tarea propia de los laicos. Pero acá hay una enseñanza clara
bastante adecuada, si se quiere, un intermedio entre la teoría y la práctica, porque la práctica nos va a corresponder a los laicos que tenemos que estar en contacto con las realidades del mundo. Bueno, me parece que por ahora podemos terminar así y dejar un margen para que dialoguemos. Padre, si le parece. Buenísimo, bueno, qué lindo. Yo, algunas cosas que iba escuchando, claro, yo las estudié, pero claro, algunas cosas que te pasa el tiempo y uno la va perdiendo algunas cosas, ¿no? Así que bueno, gracias también. Y sí, damos el margen, si alguno quiere escribir la pregunta en el chat, yo la puedo leer, o si prende la cámara, prende el micrófono y hace la pregunta. O sea, o pregunta, o alguna, no sé, que quiere hacer una consulta sobre algo también. Voy a abrir el chat por las dudas. ¿Puedo hacer una pregunta, Ricardo? Sí, Daniel. Buenas tardes a todos, buenas noches. No, me gustaría clarificar un poco, vos has dicho en un momento que el capitalismo pone su acento o su prioridad al capital sobre el trabajo, y el comunismo a la inversa, del trabajo sobre el capital, que en ese sentido estaría coincidiendo con la visión cristiana. No. Ajá. De que el trabajo vale más que el capital. Bueno, bien, Daniel. Bien. ¿Es así? Si es así, No. ¿Cuáles son las coincidencias o divergencias entre el pensamiento cristiano sobre el trabajo y el comunista? Muy bien, muy profunda tu reflexión, Daniel, y respondo. Juan Pablo II se refiere al conflicto entre el capital y el trabajo al año 1991, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, y básicamente le atribuía a poner el acento al capital y al trabajo, entonces, capital, el capitalismo básicamente norteamericano, y el comunismo básicamente el ruso. Ese 1981. La otra encíclica del Papa Juan Pablo II, la Centesimus Annus, 10 años después, había caído el modelo ruso implosionado. Y Juan Pablo II precisamente dice que por qué cayó el comunismo, y cayó fundamentalmente por dos razones, dice Juan Pablo II. Una, por su ateísmo. Su ateísmo, afectando un derecho natural de la persona humana, que es el hecho de ser religioso. Y segundo, la ineficiencia económica de ese planteo, cosa que es absolutamente real. Quizás no sean las únicas explicaciones, obviamente, pero el Papa tenía que simplificarla en aquel momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El cristianismo pone el acento, el cristianismo es muy anterior al capitalismo y el comunismo, porque el cristianismo nació con Jesucristo y, si quieres, tiene su acento en el Génesis, esto que estoy diciendo. Y el comunismo recién existe básicamente con el planteo de Marx, 1848, y en adelante. Entonces, es adelante. El cristianismo es anterior. Y por otra parte, también es anterior al capitalismo, que existe. El capitalismo existe, es más, nació en Italia en 1200 y pico, pero viene a formularse en el 1700 y algo con Adam Smith, etcétera, etcétera. Es decir, que el cristianismo está por antes de la ideología y es superior porque precisamente tiene valores que lo superan. En el comunismo, el aspecto del trabajo está bien, está acentuado, pero no respeta el aspecto de la propiedad, que decíamos que es un derecho natural, y además básicamente es ateo, cosa que obviamente el cristianismo no lo es. El capitalismo pone el acento en el capital y está bien, y en la propiedad privada, pero no atiende a la solidaridad, al otro aspecto, porque las personas humanas son individuales y también son sociales. Es decir, estos valores que la Iglesia propicia son distintos. Al comunismo
al comunismo le va a proponer el valor de la libertad y el valor de la experiencia religiosa, cosa que el comunismo no respetaba. Y al capitalismo le va a decir el valor de la solidaridad, que no atiende. La realidad es que el capitalismo produce, y produce mejor que el comunismo, pero no distribuye con justicia. Entonces hay que buscar algún modo. Estas son no se hacen de la noche a la mañana las ideologías, y esta no es una tarea de la iglesia, esta es una tarea de los laicos, de construir una alternativa que supere estos valores. Probablemente el capitalismo produce mejor, esto es cierto, no basta ver algunos de los países que hemos visitado alguna vez cómo producen uno y cómo producen otro, pero también es cierto que no produce solidaridad. Hay que buscar estos otros elementos, que en la experiencia cristiana hay. Precisamente en la encíclica de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, hay una seria definición de la virtud de la solidaridad social. Me parece que vamos por ahí, Daniel. Gracias, ¿Te parece Ricardo. a vos? Bueno. Ahí, viendo un poquito el chat, primero Claudia Salvatierra dice, excelente como siempre, Ricardo, compartimos con mis alumnos tus enseñanzas. Lamentablemente tengo que salir porque llegaron mis nietos en este primer día. Así que bueno, se despidió. Saludamos y Roxana a González, ahí dice, me interesaría una apreciación a la globalización y trabajo. Bien, Rosana, bueno, una apreciación mía puede ser, porque en realidad en este último tiempo, tendríamos que buscar en alguna de las enseñanzas papales alguna referencia a la globalización, y en realidad medianamente la hay, un poco anticipada. Digo, la globalización, no, esta que tenemos, la globalización ahora, más o menos la podemos ubicar, si uno quiere ponerla en el tiempo, en 1985 o el 81. Recuerde que en 1981 aparece la computadora personal y aparece Internet. Aparece Internet en el 89, 90, Internet. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de la globalización que estamos viviendo ahora, que no es la primera globalización, porque hubo otras globalizaciones, la globalización española del siglo XVI y XVII, donde el sol no se ponía nunca. En Felipe II es un modo de globalización. Lo que pasa es que esta globalización es con los elementos tecnológicos y es en tiempo real. En tiempo real, cosa que antes las informaciones no nos llegaban de manera inmediata. Por ende, el pensamiento magisterial allá del año 2000 habla de esta globalización y habla de globalizar la solidaridad. Ahora están globalizados los términos del intercambio económico, la fragmentación de las empresas y la deslocalización. Hasta ahora, hasta esta pandemia. ¿Esto qué quería decir? Que el mundo estaba separado, que se producía una cosa en un lado, que se producía una cosa en otro, pero hay que ver ahora si el mundo se va a cerrar un poco y se va a volver al clásico esquema de una producción distinta y no separada en el mundo y en tiempo real. Habrá que verlo. La globalización en sí no es mala. Yo tengo un artículo publicado ya hace tiempo atrás sobre esta temática, y vuelvo a decir, no es mala como tal, lo dice el Papa Juan Pablo II. Lo que hay que hacer es globalizar la solidaridad, porque verdaderamente el mundo es uno solo. Dios ha creado un solo mundo, y en realidad esa distinción entre los mundos, primero, segundo y tercer mundo, o cuarto mundo, dice Juan Pablo II, es un mundo que ha creado el hombre, el mundo del capitalismo, del comunismo, el tercer mundo, y el cuarto mundo, que eran bolsones de pobreza aún en países capitalistas. Eso dice Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis. Ahora, a lo mejor hay algún mundo que ha medianamente desaparecido, pero existen diferencias en el mundo. Entonces, el planteo de la Iglesia es que superemos aquellas diferencias tan groseras y que podemos darle a los que tienen menos posibilidades la posibilidad de desarrollar en este mundo que Dios ha creado para todos, ¿no?
Bueno. Muy bien. No sé ¿Hay si algo alguien más? Escrito no, no sé si alguien más quiere hacer una consulta. Eh, agrego una cosa y si no hay más, terminamos, pero digo que, como planteaba Daniel, el otro día estábamos recordando, nosotros que somos de la década del 70, las tremendas confusiones, somos del 58, pero en la década del 70 éramos adolescentes, las tremendas confusiones que había en el ámbito de la iglesia con categorías que venían del marxismo y del comunismo. Esto da para hacer muchas más cosas, para decir algo más. Pero verdaderamente, a lo mejor esas viejas categorías no existen hoy, o porque el mundo se ha modificado. Lo que es cierto de que existen, hoy el mundo de los rápidos y de los lentos. Y el mundo, en la época de los esclavos, el esclavo por lo menos tenía que ser mantenido por el patrón. En cambio, hoy hay gente que se queda fuera del mundo. Esto es lo que está diciendo el Papa Francisco, y lo decía desde Buenos Aires. Hay algunos que están excluidos. Los niños pobres, los ancianos están excluidos, evidentemente, y eso es una cosa sumamente grave, porque hay algunos que los tachamos como personas. No existen, no están. Los migrantes, el gran problema de los migrantes también. Entonces, hay maldades, nos siguen acompañando. Bueno, eso lo dijo Jesucristo, es cierto. Los pobres van a estar siempre con nosotros, pero tenemos que tratar de hacer lo posible para que haya pobres en menos cantidad y que tengan posibilidad de vivir una vida bien, y que no se la ha regalado a nadie, sino que la tienen por el solo hecho de ser personas. Nosotros le agregamos algo más, que es la perspectiva cristiana de la redención obrada por Jesucristo, la redención obrada por Jesucristo y el destino trascendente que tiene esta persona, creada también por el mismo Dios a su imagen y semejanza. Ahí bueno. Leo algunos chats. Gracias, Roxana. Saludos a mi querida Comunidad del Valle desde Mogasta, La Rioja. Omar, muy clara y útil la charla, muy agradecido. Tiara Montenegro dice: buenas noches, yo quería consultar qué opinión tiene con respecto a lo dicho por el Papa con el tema del salario universal, si consideran que sería algo bueno o no. Bueno, yo medianamente lo anticipé. Vuelvo a decirte que el salario universal, hoy por hoy hay una experiencia española, que se estableció, claro, en España estamos hablando de un pago de unos 400 a 1.000 euros mensuales, dependiendo de la naturaleza de la familia, la cantidad de gente, esto como para decir que todo el mundo pueda vivir y compartir las posibilidades que tiene ese desarrollo. Así que es una posibilidad. Acá también en la Argentina, el ingreso familiar base o las asignaciones familiares que realmente se le pagan por tener hijos, en realidad son modos también de compartir alguna riqueza, pero lo que no tienen que relevar del deber de trabajar, o al menos que la gente pueda capacitarse en hacer algo. Hay que trabajar porque es un deber trabajar, un deber moral, porque así Dios lo quiere, y trabajar bien. Es decir, no solamente el hecho de recibir una paga del Estado y sobrevivir con una asignación que puede ser posible, que es más, en algún momento son las máquinas las que trabajan y reemplazan a las personas, pero las personas tienen que hacer otras cosas. Este tema de la pandemia también nos va a obligar a pensar de otra manera. Hay puestos que se van a perder y las máquinas lo van a reemplazar, pero hay otras cosas que son irreemplazables. El cuidado de las personas no lo pueden hacer las máquinas. Hay cosas que no se van a poder hacer y se extinguen algunos puestos de trabajo, pero aparecerán otros, como ha pasado toda la vida. El que vendía vela en el 25 de mayo, el que vendía ese tipo de cosas, el que prendía las luces, ya no existen más. El telegrafista tampoco existe.
pero existen otro tipo de trabajos que se van creando con el tiempo. Esto, yo no digo que no sea un problema, el problema está. Lo que sucede es que tampoco hay que ser apocalíptico, que todo va a cambiar, la destrucción del trabajo. Podrán cambiar las modalidades, pero la persona humana sigue siendo la misma, vuelvo a decir, creada a imagen y semejanza de Dios, redimida por Jesucristo y con un destino trascendente, hermano de los demás hombres, hijo de Dios, señor de la naturaleza, pero no como destructor, sino como cuidador, guardador de la naturaleza. Esas son las relaciones que enseña la Iglesia Católica desde siempre y más en este tiempo. Así que esta es una posibilidad que podría darse, pero que no exime del deber de trabajar. Ahí continúa Sí. Tiara Montenegro, dice, claro, porque en muchos casos aquí en Argentina las familias que tienen ingresos por asignación prefieren no trabajar. Y me refería a eso, que muchas veces hace que la gente prefiera vivir con lo justo y necesario. Eso es cierto. Bueno. Ahí Claudia Medina dice, muy interesante, doctor, la charla, como siempre, felicitaciones y buenas noches a todos. Sí, perdón, ahí continúa lo de Tiara, que justo y necesario, tratando de amoldar esa universalidad a la Argentina. Lo pensaba así, pero entiendo su punto de vista y lo relacionado con la Iglesia. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más, Maxi, por hoy estamos bien, pero podemos repetirlo en cuanto le parezca. Evitaremos los errores que hemos cometido en cuanto a la transcripción de los números, que a veces se nos complica, pero o mejoraremos algunas otras cosas y podemos ampliar, porque hay muchas más cosas para decirlo, incluso con otras participaciones. Podemos escuchar la voz de... Ahora tenemos un laico, pero podemos escuchar también la voz de los pastores. Muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente, Ricardo. Gracias a todos los que se unieron a este primer encuentro. Y sí, ojalá que pronto podamos también seguir sumando, pensando otro y seguir creciendo juntos. Creo que esto también nos ayuda a crecer como en estos temas tan actuales también de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, Nos vemos gracias. entonces, hasta otro momento que nos convoquemos. Hasta luego. Tenemos misa este fin de semana, ¿eh? Bueno. Si Dios quiere, nos vemos en misa. Listo. Eso, bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Padre Maxi. Bueno. Hasta luego. Chao. Ha sido muy lindo verlos a la distancia. Un beso Igualmente, grande a todos. Roxana. Saludo a la familia. Bueno. Gracias. Bien. Chao, Federico. Chao. Bueno, ya está. Chao. Chao.